vamos a estudiar entonces la epístola de Tito. ¿Cuántos capítulos tiene Tito? Tito tiene tres capítulos. Hoy vamos a estar estudiando 2. Quiero que nos lea la primera parte de la salutación, que va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 4. Vamos a poner mucha atención a lo que la pastora nos va a leer, que es como la entrada, el inicio, el saludo inicial que hace el apóstol Pablo. Y aquí recuerde que siempre en las salutaciones detectamos, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Quién es el que está escribiendo, ¿cierto? ¿A quiénes va dirigido? La intención del autor al escribir esta epístola. Bueno, en fin, es algo maravilloso. Entonces, vamos rápidamente a leerla. Bueno, dice así: salutación. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Ahí podemos ver entonces la primera parte, el primer saludo, el comienzo pues de esta epístola que nos da el apóstol Pablo, dirigido ¿hacia quién, pastora? Hacia Tito. Hacia Tito. Y se presenta a Pablo como siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Bueno, vamos a iniciar. Aquí tengo alguna infografía importante que he guardado para todos ustedes para que no se me pierda nada. No se me olviden algunas cosas que es importante que usted pueda entender. Entonces, pastora, lo primero es, ¿quién era Tito? ¿De dónde era Tito? ¿Quién era Tito? Tito era griego. Tito era griego, era un servidor, un colaborador de Pablo, pero era de origen griego. Bueno, y esto nos tiene a nosotros unas características muy especiales, porque él fue encargado en una misión, él fue encargado en una tarea específica que nosotros vamos a mirar a continuación. Ahora, ¿cuál era la tarea específica de Tito? Que fue un encargo que Pablo le dio a Tito. Bueno, era ir a una isla que se llama Creta. No sé si ustedes la han llegado a escuchar. A la isla de Creta, el apóstol Pablo envía a Tito con una premisa o con un objetivo. Y era de ir a las iglesias que se reunían en las casas, porque no habían templos en Creta, sino que habían varias iglesias que el apóstol Pablo ya había formado anteriormente y habían empezado a ser, contaminadas, a tener problemas con falsos maestros, con falsas enseñanzas, mis queridos hermanos. Entonces, el apóstol Pablo envía a Tito a la isla de Creta para empezar a tratar de detener esos problemas, como a tratar de detener ese cáncer, esa lepra, digámoslo de una manera espiritual, que estaba dañando las iglesias en aquel entonces. Entonces, ese es la razón de fondo del por qué la carta o la epístola a Tito se escribe. Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 3, ¿qué nos dice? Ya dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y no para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Bueno, ahí podemos ver que después de los 14 años, ¿cierto? Que el apóstol nuevamente viene y regresa, aparece Tito. ¿Qué dice el 3? Dice el 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahí dice, ni aun Tito, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Recuerdan que estuvimos estudiando la carta, la epístola de los Gálatas? ¿Se acuerdan? Sí. Y que incluso trataron de hacer que Tito se circuncidara, pero después el apóstol Pablo, ¿cierto?, habla con el apóstol Pedro y definitivamente pues llegan a incluso, como se dice ahí, a estrechar la mano, a decirle: hombre, el ministerio que estás llevando a cabo, Pablo, está bien, no te preocupes, sigue adelante. Y había una cantidad de hermanitos infiltrados, ¿se acuerdan?, que querían venir
y obligar a que practicaran todavía la ley, la circuncisión. Y bueno, ese Tito que se habla es este mismo Tito que hoy estamos mirando esta maravillosa epístola. Amén. Quiero que pongas mucha atención porque hay detalles importantes que te estoy dando y que después van a ser muy relevantes para que tú puedas comprender todo esto, todo lo de Tito, lo que vamos a estar leyendo, mis queridos hermanos. Amén. Bueno, vamos a leer otro pasaje de las Escrituras donde mencionan a este mismo Tito. Y eso lo encontramos en 2 de Corintios, en el capítulo 8 y versículo 23. Vamos a mirar entonces dónde se menciona Tito en la carta a los Corintios, en la segunda carta. Vamos a mirar 8:23, pastora. 8:23. ¿Qué nos dice? Dice así. Dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces, ¿qué dice de Tito? Que es su compañero y colaborador. Quiere decir, una vez más, que por eso decimos que Tito era de origen griego. Ahí está la evidencia bíblica, y por supuesto era un colaborador fiel, firme en el ministerio del apóstol Pablo. Amén. Entonces retomemos. ¿Cuál era el propósito de escribir la carta o la epístola a Tito? Definitivamente que él fuera a detener el avance de una mala enseñanza que se había venido a infiltrar en las iglesias, que se reunían en casas, porque no habían así templos, en la isla de Creta. Debían detener esa contaminación doctrinal que estaba llegando, ¿cierto?, de unos falsos maestros. Ahora, vamos a mirar algo importante, mis queridos hermanos. ¿Qué características tenía Creta? Porque esto va a ser fundamental para entender esta maravillosa epístola. Lo primero que nosotros tenemos que mirar es cuál era la cultura cretense. La cultura cretense, así se le denomina, ¿no, amor? A los de la isla, ¿no? A los que pertenecían a los de Creta. Bueno, resulta que hay una palabra griega que se utiliza para decir una característica especial de estas personas. ¿Y usted sabe cuál era la característica especial de los cretenses? Mentirosos. Atención, sí, así como lo estás escuchando. La característica principal de los cretenses es que eran profesionales en la mentira. Y en la palabra griega se utiliza el término cretizo, o también ser mentiroso se le conocía como ser cretense. Imagínate. Atención, así como se hablaba en Corintios, que las personas se corintianizaban porque era una expresión muy mala, diciendo de que eran personas que vivían perdidamente en pleno desorden, muy mundanos, y se le denominaba que se corintianizaba por las características de la ciudad de Corinto. Resulta que acá, en las características de la iglesia, de la isla de Creta, se le llamaba cretenses o cretizo, y ese término cretense significa ser mentiroso. O sea, que el mentiroso era un cretense. Exacto, imagínate. Entonces, allá, cuando la isla tenía ciertas características, el apóstol Pablo dijo, qué chévere, es bueno, ¿por qué no? Dios le colocó en el corazón ir a llevar el evangelio a esa isla. Sí, claro, y además que tenían otras características terribles. Sí. Porque no eran para nada una perita en dulce, como decimos nosotros. Esas características mencionan tremendas. Mire, una de las características difíciles que tenía ellos, o malucas, ¿cierto? Era aberración sexual. Impresionante. O sea, tenían un desorden en la vida sexual, tenían un desorden en la vida de pareja, tenían un desorden en cuanto a el hogar que realmente Dios quería, ¿cierto, pastora? No sé si se me olvida algo más. Sí, claro, sí, creo que se nos está olvidando. Bueno, algo. Listo, pero bueno, eso es básicamente lo más importante. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué hace? Dice, hombre, esta isla es necesaria que llevemos el evangelio. El Espíritu Santo le guía a esa isla, empieza a plantar iglesias, y esto por supuesto es una gran bendición.
pero no se sabe en qué momento también vienen a esta isla maestros falsos, como siempre el diablo enviando a sus secuaces para tratar de destruir la obra que se está haciendo. Asimismo como en nuestros días, ¿verdad? Que un pastor o unos hermanos empiezan a trabajar fuerte, a abrir una obra y empiezan a llegar infiltrados. Satanás siempre trata de enviarlos de la secreta, como decimos. ¿Para qué? Para tratar de dañar las congregaciones que están creciendo. Ahora, la isla de Creta era caracterizada también porque tenía varios puertos. Sí. Como era una isla, tenía varios puertos. Esto le permitía tener muchas llegadas desde el mar Mediterráneo a diferentes ciudades. Sí, o sea que se movía mucho. Había, sí, me imagino que en ese lugar había mucho turismo, claro, había mucho empleo, o sea... Sí, había también una mezcla de culturas, pero esto era algo muy interesante poder tenerlo. Ahora, estas personas en Creta, los hombres, atención, los hombres, eran conocidos por ser personas que estaban fieles al primer postor. ¿Cómo así? Sí, eran personas violentas, eran personas que tenían incluso corrupción sexual. La avaricia, ya me acordé. Sí, la avaricia. Ese era el otro punto que estaba pensando que se me olvida. La avaricia, había demasiada avaricia y eran personas traicioneras, personas que no le guardaban fidelidad a nadie, sino que, como está diciendo el pastor, eran como de la milicia, algo así, y se iban hacer los trabajos con el que mejor les pagara. Sí, sí. O sea, era tremendo. Eran como mercenarios, para ser más exactos. Mercenarios. Como mercenarios, y iban con el mejor postor, a la persona que mejor le pagaba, con eso iba. Entonces, imagínate el trasfondo de Creta. Sí. Mira, estamos leyendo Tito, ¿verdad? Y tú dices, pastor, pero yo no encuentro ahí que Creta, yo no entiendo ahí que... Bueno, por eso es importante estudiar la historia de la iglesia cristiana. Estudiar la historia para que podamos comprender el sitio, el lugar, la cultura de donde se estaba llevando a cabo determinada historia bíblica, sí, ¿cierto? Que nosotros leemos hoy, que tenemos en nuestra mano. Esa carta que Pablo le envió a Tito, esa epístola, es la que tú tienes ahí en tu Biblia. Y esa es la que tú, al leerla, debes empezar a entender cuál era la situación de lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Claro. Mis queridos hermanos, así se estudia la Biblia. No es de una manera simplemente que leímos y lo que yo pude entender y lo que yo pude manifestar y este tipo de cosas. No. La Biblia es su propia intérprete y debemos tratar de utilizar las reglas correctas para poder interpretarla. Si no, le vamos a dar un énfasis totalmente diferente. Imagínate, hoy en día no se le dice a nadie cretizo, no se le dice a nadie cretense, ¿verdad? Mentiroso, ¿sí? Entonces, no, es que una característica mentiroso de una ciudad, de un país, no. Entonces resulta que nosotros tenemos que tener hoy en cuenta, sí que tenemos que aplicar a nosotros en la actualidad los principios bíblicos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe aplicar. ¿En dónde? En la isla de Creta, allá donde vean varias iglesias. Sí. Ahora, ¿cuáles son esos principios bíblicos? Pues por supuesto que no a la mentira, ¿verdad? No por supuesto, el vivir de una manera conforme a la voluntad de Dios. Esos principios, aunque esté pasando situaciones que de repente no pase hoy, pues por supuesto que son los que debemos aplicar a nuestra vida. Tienen que estar vigentes en todo momento. Y es maravilloso porque miramos en esta salutación lo que hablábamos antes, que ahí va el sentido, el propósito por el cual se escribe esta carta, esta epístola. Sí. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Sí, a mí me llamó muchísimo la atención porque a veces creemos que la salutación, sí, un saludo, pero como que pasamos de largo y ni siquiera nos detenemos y miramos, bueno, pero ¿por qué dijo eso? Ahora, les acabo de decir y explicar, mis queridos hermanos, muy atentos porque pierdes el hilo. No se desconecten. Mira, pon cuidado. Resulta que yo les comenté que el término cretizo o el término cretense significa ¿qué? Mentiroso. Mentiroso, ¿verdad? Bueno, mira cómo comienza el apóstol Pablo esta epístola que la pastora va a leer. Pon mucha atención. Sí. A ver si está relacionado con lo que te acabo de decir. Listo, pero ¿va a leerla toda o no, léelo aquí en el 2? Sí, en el 2. El versículo 2, miren lo que dice el versículo 2. Léelo 1 y 2, sí, para que podamos entender, porque cortamos la palabra. A ver, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios,
que no miente. La cual Dios, que no qué. No miente. La cual Dios, que no miente. La cual Dios, que no miente. ¿Por qué menciona eso? ¿Sigue? Prometió desde antes del principio de los siglos. Atención. La cual Dios, que no miente, ¿qué pasa? La prometió desde antes. La prometió. ¿Por qué el apóstol inicia diciendo que Dios no miente? Que es un Dios maravilloso, un Dios que habla verdad. Bueno, las características también de Creta era que adoraban a Zeus. Sí. Esa era una de las características, adoraban a Zeus. Y Zeus tiene que ver mucho con la parte sexual, el desorden y este tipo de cosas. Pero añadiéndose a eso, de lo que eran mentirosos, cierto, eran las características principales, el apóstol inicia diciendo en la salutación, hey, Dios es un Dios que no miente. Es decir, les estoy presentando a otro Dios que no miente, un Dios totalmente diferente. Así es. Vamos entonces a seguir leyendo Tito y vamos a comenzar en el versículo 5, que ahí nos habla acerca de unos requisitos importantes, y aquí es donde yo quiero entrar a hacer una pequeña enseñanza que espero que vayas a entenderla y que tú dispongas tu corazón para ello. Vamos, pastora, por favor, rápidamente. Dice requisitos de ancianos y obispos. Atención, vale. En el versículo 5. Bueno, sí, sigamos leyendo, yo les voy explicando. Listo. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Vamos ahí despacio. Leamos el versículo 5 nuevamente, pastora. Listo. Por esta causa te dejé en Creta. Ajá. Por esta causa te dejé, ¿qué? En Creta. En Creta. Estaba diciendo Pablo a Tito. Pablo a Tito. En Creta te dejé. Para que corrigieses lo deficiente. Corrigiese lo deficiente. Es decir, había algo que era deficiente, que no estaba bien en las iglesias de Creta. Sí. Recuerden, no había un templo como tal. Eran en las iglesias eran en las casas. Así era como se llevaba el evangelio en aquel entonces. ¿Y qué más dice? Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Corregir lo deficiente, estableciendo ¿qué? Ancianos. Estableciendo personas, no sé, podríamos decir pastores, personas que estén allí. Cuando se refiere a ancianos no se está refiriendo a mayores de edad. No. Por supuesto que había mayores de edad, pero se estaba refiriendo era a maduros en la fe, en su conocimiento, personas que verdaderamente tengan la autoridad para tanto moral, ética, conocimiento, para poder llevar a cabo un pastoreo con estas personas. Entonces esa era la manera como el apóstol Pablo estaba tratando de colocar orden en aquel entonces. Es decir, iglesias necesitaban su pastor, iglesias necesitaban personas que estuvieran allí con ellos para que les puedan guiar y evitar ese tipo de falsas doctrinas. Me imagino estar en la iglesia, establecer la doctrina como tal, repetirla continuamente, como hoy en día los pastores debemos hacer. Tenemos que plantar una iglesia y en la iglesia al plantarla tenemos que establecer la doctrina en lo cual yo creo. Tú tienes que tener tu credo, tú tienes que tener algo que se llama la declaración de fe. Tú tienes que conocer donde tú vas, en la iglesia, debe tener una declaración de fe. ¿Y qué es la declaración de fe? Yo ya lo he explicado en anteriores ocasiones. Es lo que la iglesia o ese ministerio al cual tú perteneces crees. Y allí es donde tú tienes que saber si realmente estás en una sana doctrina o no en una sana doctrina. Sí, en qué se cree, qué se dice la Biblia, Trinidad o no Trinidad, qué se dice la Biblia, el bautismo, qué se dice la Biblia, Cristo resucitó, no resucitó, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Cierto? Para ellos la Biblia sobre estas cuestiones. Quiere decir que hay que mirar muy bien en qué es que se cree, si están de acuerdo que la iglesia va a ser raptada, el arrebatamiento o no, este tipo de manifestaciones. ¿Quién es el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es una energía o realmente el Espíritu Santo es una persona. Entonces allí tú te vas a dar cuenta en qué tipo de doctrina estás. Amén. Así es. Requisitos de ancianos obispos. Entonces, acertemos nuevamente. Estas personas
el apóstol Pablo le dice a Tito, Tito establece ancianos, establece personas para corregir los problemas que están ocurriendo en las iglesias en una isla llamada Creta. Entonces, Tito está haciendo esto y pon atención a lo que viene. Por cierto, iba a mencionar Timoteo, por cierto, las características que tiene la carta o esta epístola de Tito son muy similares a la de Timoteo. Interesante. Cuando estudiemos Timoteo, te vas a dar cuenta de lo importante que es Tito y Timoteo cuando la estudiamos las dos juntas, porque nos enriquece. ¿Listo? Sigamos leyendo, pastor. Bueno, dice el versículo 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea, esas eran las características. Leámoslo nuevamente porque le diste un tono distinto al momento de leerla. Vamos a leer el versículo 5 y 6 juntos porque a veces nos toca leer todo para poder entender. Para no partirlo así. Exacto. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ok, el versículo 6, ahora sí, nos menciona las características que deben de tener las personas que iban a estar al frente de las iglesias, los ancianos que se iban a establecer. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Sí. Por eso te digo que se parece mucho a Timoteo, porque cuando tú vas a Timoteo, también están las características de aquellos que van a servir, ¿cierto? Aquellos servidores dentro de las congregaciones, digámoslo así. Entonces, aquí empiezan a aparecer algunas características que tienen que ver con la estructura de lo que acabamos de leer. Ya explicamos lo que era la primera parte, que era la introducción, que es el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Ya a partir del versículo 5, que tiene como título en tu Biblia, requisitos de ancianos y obispos, y personas que iban a servir, a estar al frente de las iglesias, eso ya entra dentro de la segunda estructura, que es el capítulo 1, desde el versículo 5 al versículo 16. Entonces vamos a analizar, mis queridos hermanos, de qué trata o cuáles son las características que se tienen para hacer hacer parte o estar al frente de una congregación en Creta, ¿sí? Y que por supuesto, ¿cuál es la aplicación para nuestros días? Sí. Bueno, vamos a mirar esas características también importantes que debe tener un siervo de Dios, una sierva de Dios que vengan a servir al Señor. Amén. O incluso un líder. No necesariamente tiene que ser un pastor, pero sí el líder que hoy en día tenemos en nuestras congregaciones debe tener también unas características especiales. Exacto. De santidad, en la parte moral, en la parte ética, en fin, en su familia. Debe tener también en su familia un testimonio maravilloso. Entonces, vamos a, que no tengan hijos en rebeldía. Vamos a mirarlo entonces, nuevamente, despacio. Vamos a mirarlo entonces. Versículo 6. ¿Qué son las características que debe tener? El que fuera irreprensible. Irreprensible, es decir, una persona que no tenga... Nadie venga a acusarlo de nada, exacto. Que no lo tachen de nada, sino que esta persona esté totalmente libre y limpia en su conciencia, en su actuar, en su caminar, en su relación, en la parte social. Eso es muy importante. ¿Qué más dice? Marido de una sola mujer. Ay, bueno, y aquí empieza pues el tema. Marido de una sola mujer. ¿Por qué se dice marido de una sola mujer, pastor? Aquí yo quiero entrar en una explicación bien interesante. Algunas denominaciones colocan ciertos parámetros para santidad o para que las personas que van a servir tengan, y si no, no pueden servir. No pueden ejercer. Aquí, en este punto, marido de una sola mujer, se aplica algo que no sé si por desconocimiento o por qué lo hacen. Pero déjame decirte lo siguiente. Si una persona que antes de conocerle al Señor ha sido divorciada, ¿verdad? Y llega nuevamente a casarse y ahora llega en los caminos del Señor. En algunas de estas denominaciones, no voy a mencionar ahora nombres aquí, le impiden ser servidor, le impiden ser líder, le impiden llegar a ser pastor, aunque tenga un nacimiento nuevo, aunque haya nacido de nuevo, aunque se haya arrepentido de su vieja naturaleza, de su vieja vida, y hoy en día tenga una nueva vida, aunque tenga una familia hermosa hoy en día, pues no puede, porque es una persona que ha caído, dicen,
en el recasamiento. Y aquí la Biblia habla de que marido de una sola mujer. Ah, pastor, entonces si esta persona ya ha sido divorciada, entonces no puede ejercer el ministerio. Bueno, vamos a entender qué era lo que estaba sucediendo y por qué el apóstol Pablo le dice a Tito, ojo, marido de una sola mujer. Recuerda algo importante, que dentro de la estructura de Tito se quería organizar el modelo nuevo de hogar. De un nuevo hogar. Nuevo hogar, ¿por qué? Porque tenían un hogar viejo, distorsionado. ¿En dónde? Sí. En Creta. En Creta. Recuerda, Creta. En Creta, pastora, ¿verdad? Sí, tienen que tener presente y recordar quiénes eran los cretenses, quiénes eran estas personas, sus características, que eran personas que tenían cosas a nivel sexual distorsionadas. Desorden sexual, avaricia, todo esto. Entonces, por eso... Un concepto de familia totalmente diferente. Un concepto de familia errado y tenía que venir el modelo original. Bueno, resulta, mis queridos hermanos, que viene aquí algo interesante. Cuando se menciona marido de una sola mujer, es muy, así se lo digo, probable que se esté refiriendo a poligamia. Atención con esto. Poligamia. Antes de que alguno salga por aquí y me diga, pastor, ¿cómo así que poligamia si en el Imperio Romano se impedía, las leyes romanas impedían la poligamia? Entonces no es posible. Algunos legalistas se apegan de este de este argumento para decir eso no puede ser verdad, pastor. Pues déjame decirte algo interesante. Es cierto que en aquel entonces el Imperio Romano estaba dominando, ¿cierto?, en la tierra, digámoslo así. Y la isla de Creta estaba bajo del Imperio Romano, por supuesto. Dentro de las leyes romanas no permitía la ley romana la poligamia. ¿Qué es la poligamia, pastor? Que un hombre tenga varias mujeres, ¿ya? Eso estaba totalmente prohibido por la ley romana. Pero, ¿quiénes eran los cretenses? Atención, los cretenses en la antigüedad practicaban muchísimo, pero muchísimo, la poligamia. Aparte de desórdenes sexuales que tenían. Sí. Entonces, pastor, ¿cómo así? Pero eso fue en el pasado. Pues resulta que en la época de Pablo, de Tito, todavía habían tradiciones muy arraigadas, pastora y hermanos, en la ¿cómo se llama? En el entorno o en la isla de Creta. Todavía había mucho de esto. Y resulta que aunque el Imperio Romano estaba gobernando, no en todos los rincones de su imperio se cumplía a cabalidad las leyes romanas. Exacto. No siempre lo hacían. Si hoy en día también en algunas partes el gobierno saca leyes y muchas personas, no todos cumplen estas leyes, ¿cierto? Y se hace a diario y tú las conoces en tu país y dices, sí, el gobierno dice que no se haga esto, pero todo el mundo lo hace. Bueno, resulta que en la isla de Creta todavía habían personas de esa tradición muy antigua, recuerda, muy antigua de Creta, que todavía practicaban la poligamia. Entonces, cuando hablamos de Timoteo, ¿cierto? Por allá en Éfeso, porque Timoteo estaba en Éfeso, pero cuando hablamos aquí de Tito, por eso te digo que es interesante leer las dos, que Tito estaba en Creta, tanto en Éfeso como acá en Creta sucedía exactamente lo mismo. Y parece que todavía en la sociedad habían personas que practicaban la poligamia. Esta poligamia era algo normal en la antigüedad. Claro, ¿ya? Y por esa razón a la hora de venir a elegir los ancianos, aquellos que iban a ayudar en la tarea, en la obra de Dios, pues tenía que mirarse esta parte. Claro, por supuesto. Por eso dice marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Yo conozco pastores que son tremendos ministros del Señor. Cuando no conocían del Señor, ¿qué pasó? Se divorciaron. Su hogar se destruyó. En Cristo son nueva criatura, Dios los transforma y son tremendos pastores y tienen tremendo ministerio y muchas personas han llegado a los pies de Cristo a través de ellos y eso no les ha impedido ser pastores. No. Pero algunas de estas denominaciones, ¿cierto? Perdonen la expresión que voy a decir, pero es verdad, se creen Dios, se creen que la denominación es el cielo mismo, le dicen a las personas que no pueden servir por estas características.
Ahora, podemos entonces mirar, pastor, ¿cómo así? Surgen algunas preguntas. Supongamos que ya una persona es cristiana. Pues supongamos que una persona ya es pastor y este pastor llega a divorciarse, pastor. ¿Puede seguir en el pastoreo? Pues cada persona y cada caso, pastora, Sí, es hay que totalmente mirar cada diferente. caso. Y nos toca que analizarlo. Exacto, porque no se puede colocar así y decir, porque no sabemos qué Exactamente. sucede, no sabemos qué pasa dentro de ese hogar. Y aclaramos que no estamos a favor del divorcio, para nada, porque no. Dios aborrece el divorcio, Dios no quiere el divorcio. Hay que casarse con la mentalidad Por de que supuesto. es para toda la vida y que lo único que los va a separar es la muerte. Por supuesto. No más. Pero que si hay casos, claro que sí, mis hermanos, Sí, hay sí. casos. Y con eso tú no puedes venir y satanizar a aquellos que han pasado por una situación tan complicada y tan difícil como esas. Pero toca mirar las características de esa persona. Que esa persona no haya sido un ejemplo, hablamos del pastor, no haya sido directamente el implicado, el culpable, el infiel, etcétera. Bueno, muchos parámetros que toca mirarse para saber si definitivamente esa persona es correcto que continúe en el pastorado. Exacto. ¿No? Porque Sí, exacto, ¿no? estamos hablando de un testimonio moral, ¿no? Estamos hablando de un testimonio ante los demás. Y va a estar a cargo de muchas personas. Por entonces, supuesto, y somos cartas leídas y tenemos que ser buen ejemplo en todos los aspectos. Entonces, una de las características que tenían los cretenses era la poligamia, mis queridos hermanos. Características de los ancianos, de las y personas los obispos. que debían estar, pastora, Ajá. a cargo de las iglesias en Creta. Sí. Esas eran las características. Imagínate un pastor con poligamia, ¿no? No, llegó el pastor con sus 4 mujeres. Llegó el pastor con las 4 mujeres, sí. Y Qué entonces, terrible. imagínate. No, pues no hay cómo. Y con los hijos, tremendo familión ahí. Sería Llegando de a la ahí en iglesia. adelante hacer una generación totalmente pervertida, torcida. No hay cómo. Pastorear esas iglesias, hermanos. No, Yo me bien imagino duro. pastorear esas iglesias, hermano. Sí. Y llevar a estas familias al hogar. Por eso la estructura, recuerdan de la carta, El nuevo el hogar. nuevo hogar, Bien. la estructura, el nuevo hogar, llevarlos a que tengan Entren en conciencia. en conciencia eso. Ahora imagínate el que tenía 3 y 4 mujeres, ¿con cuál se va a quedar? Dios santo. Y los hijos que tenía con ella, piensa. Sí, o sea, es... A mí no me hubiera gustado pastorear esa iglesia, se los digo sinceramente. Yo creo que un trabajo... Tremendo lío. Un trabajo Tremendo lío para este pastor, para los pastores de ese momento. ¿A cuánto les hubiera gustado pastorear esa iglesia? A ver, díganme. Yo no. Un reto No. bastante grande. No. Mejores invitaciones me han hecho, ¿verdad? Sí, Olvídate, estamos eso es bien. tremendo, ¿no? Es que es verdad, mis queridos hermanos. Es que cuando miramos así la escritura, empezamos a entenderla. Sí. Y no podemos volver algo legalista y sacarlo del trasfondo. Imagínate, marido hay una sola mujer y listo, y se queda allí. Sí, No. pero ¿por qué se dijo eso? ¿Por qué se dice eso? ¿A qué se refería? ¿Por qué se dice por allá, en Corintios, si es en Corintios, que la mujer le es deshonroso, ¿cierto? ¿Cortarse qué? El cabello. El cabello. ¿Por qué? Hay ¿Por que qué? entender por qué Entonces, se hermana, dijo usted no se eso. puede cortar el cabello. No. Ahí no dice eso. O que el cabello largo y Sí, que si tiene no que le tener crece, cabello largo. Sí, y las hermanas, entonces- dice, no, el cabello largo tiene que tener el cabello largo. Entre más largo, más santidad. Déjame decirte algo. Y las hermanas africanas, el cabello no les crece mucho. No. Entonces, ellas están en continuo pecado o están en condenación, mis queridos hermanos. No. Tenemos que analizar el tema. Fuera de contexto. Tenemos que analizar el tema. Sí, mucho cuidado con eso. Como los cristianos, ¿cierto? No se pueden cremar porque eso es pecado. Hablando de la cremación, me estoy metiendo en otros temas. Pero hablando de la cremación, no se pueden cremar porque el cuerpo entonces cómo va a resucitar y todo eso. Bueno, Dios aún desde la ceniza lo puede hacer. Pero déjame decirte algo. los que quemaron. Y los cristianos que quemaron vivos. Los cristianos que Nerón, ¿cierto? Alumbraban su camino. Quemaba, porque él, hay una de las cosas que más le excitaba y le fascinaba, era como Ahora, una droga para él, era que colocaran al lado y lado de la carretera por donde él iba a pasar en su carruaje, cristianos atados, a los cuales se les encendía con antorchas para que se quemaran vivos. Y Nerón pasaba por medio de esa calle
Y dice la historia que le fascinaba el olor a carne quemada, pero de cristianos. Imagínense. Entonces, ¿qué de estos cristianos que murieron incinerados? No van a poder resucitar. No. Entonces, estos cristianos ya se perdieron definitivamente. Pues no, mis queridos hermanos. Este y muchos otros temas, la gente los trata a la ligera sin conocimiento. Por eso es importante entender, cuando leemos Tito, ¿a qué se estaba refiriendo? Cuando se leen otras cartas, ¿por qué el cabello largo? ¿Cierto? Y así sucesivamente. Lo mismo el tema del pantalón, lo mismo el tema de la falda, el mismo tema, el maquillaje, los peinados ostentosos. ¿A qué se estaba refiriendo esto? Vamos a hacer los estudios de Timoteo. Aquí, ¿cuáles son las características de los hijos de aquellos que iban a hacer frente a la iglesia, pastora? Que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Explícanos eso, ¿qué quiere decir? Que no están acusados de disolución ni de rebeldía. Ajá. ¿Un pastor va a tener hijos rebeldes? No, pues imagínate. Recuerden que el primer ministerio es nuestra casa, nuestro hogar, ese es nuestro mayor ejemplo. Entonces, ¿cómo tiene que estar la casa? La casa tiene que estar bien. Claro. Y por eso decía que no estén acusados. Porque recordemos... hay hijos que hacen lo malo. Exacto. Recordemos que las características para el que iba a servir tenía que ser irreprensible. O sea, que no tenía que nadie venir a acusarlo de nada. Y mucho menos por la parte de familiar. Amén. Por la parte de sus hijos. Perfecto. O sea, que tenía que tener buen testimonio con sus hijos para ser un siervo de Dios. Ajá. Sigue. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Mira lo que dice, perdón, como administrador. Dice como administrador, ¿no? Ajá. O sea que los pastores, los ministros de Dios, somos administradores de las cosas de Dios. El dueño de todo es nuestro Señor y nosotros simplemente somos administradores. Así es. Ya, si somos administradores buenos o somos administradores malos, eso es otro tema. Pero hay que tenerlo pero muy en cuenta, Sí. pastor. ¿Qué más Mira dice? que dice que no codicioso de ganancias deshonestas. Recordemos que los de Creta eran unas personas muy ávaras y personas que se vendían Sí, la al avaricia, mejor postor. la avaricia. El que mejor le pagara, por ahí se iba, o sea, ganancias deshonestas. Entonces podría ser también que si cierta doctrina le representaba dinero, le representaba otras cosas, pues también se iban para allá, porque eran las características culturales de los cretenses. Entonces también el apóstol les dice, hey, el que vas a poner al frente, que no se mueva por dinero, que no ministre por dinero, que no se mueva, ¿cierto?, al mejor postor. Porque capaz que algunos de estos falsos maestros o de los que vienen hermanitos, entonces traen un diezmo muy grande. Entonces, no, hay que dejar que el hermanito enseñe esa doctrina porque entonces no va a entrar ingreso a la iglesia. Sí, seamos claros. El apóstol Pablo tenía en mente muchas de estas cosas y les dice que no sean personas con ganancias ¿qué? Deshonestas. A veces pasa en las iglesias, mis queridos hermanos, los pastores no le llaman pecado a lo que una persona está haciendo porque sencillamente es una de las personas que más da y más ofrenda en la iglesia. Y así no quiero decir nada más, se tenía que decir y se dijo. Dice, irreprensible administrador de Dios, dice no soberbio, no iracundo. ¿Cuántos pastores tienen esa soberbia, son iracundos todavía en nuestro tiempo? No son características. Eso no es una característica sana. Sí, no sé si usted de repente ha conocido algunos, yo he conocido muchísimos. Y eso no puede ser. Y la Biblia dice que el obrero, el ministro, el obispo, debe ser no soberbio ni tampoco iracundo, no dado al vino. Sí, ¿cuántos siervos del Señor les gusta mucho beber y de emborracharse? Y la Biblia aquí que dice, no dado a qué? Al vino. No pendenciero, no codicioso de ganancias, ¿qué? Deshonestas. Sino dice hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y también dice en el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal, mira lo que dice, tal como ha sido, ¿qué? Enseñada. Enseñada. Tal como ha sido enseñada. Es una persona que se mantenga firme en la doctrina que se les enseñó. En este caso, ¿qué doctrina se les enseñó? La que predicaba el apóstol Pablo. Recuerden Gálatas, ¿cuál era el evangelio que el apóstol Pablo predicaba? Que dicen, si viene otra persona con otro evangelio, sea anatema, ¿cierto? Que digo 2 veces maldito. Era un evangelio
diferente. ¿Cuál era el de Pablo? El de la gracia, el de Jesucristo, el que vino, murió y resucitó. Amén. Ese que nos transforma, nos cambia, que ya Él pagó por nosotros, que ya no se requiere circuncisión. Somos incircuncisos, pero Dios inmediatamente nos acepta y nos recibe como sus hijos, por medio de la fe de Abraham, etcétera. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el evangelio que los cretenses recibieron. Y dice el apóstol, debe mantenerse ahí. Aquellos que tú vayas a formar, Tito, con este propósito de que la iglesia la salvemos. Salvemos las iglesias de Creta y necesitamos establecer hombres que tengan estos principios. ¿Ahora estás entendiendo la carta de Tito? Maravilloso, ¿sí o no? Sí. Bueno. ¿Y por qué mantenerse en esa palabra fiel tal cual como se les enseñaron? Porque dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Mira, llama la atención, con sana enseñanza, no torciendo el mensaje, no hoy en día la doctrina. Siguen, pastora, exhortando, hablando de mucha santidad, pero con una enseñanza torcida. Exacto. Posiblemente la intención del corazón es buena, pero no tienen conocimiento. La preparación es muy, pero muy pobre, mis hermanos. Sí. Esa carencia la encuentro yo hoy en día en la iglesia. No sé en siglos pasados, pero hoy en día vemos carencia de todo esto. ¿Listo? Sí. Bueno, mis queridos hermanos. Y rápido, convencer a los que contradicen. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahí está, por lucro. Por lucro, imagínense. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Imagínense lo que decía. Sí, este tipo de manifestación. Y tiene que ver mucho con el Dios de ellos, ¿cierto? Zeus. Con Zeus. Estas declaraciones. Sí. Imagínate, siempre mentirosos, ¿no? Imagínate. 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así es. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Último versículo. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero sus hechos, su estilo de vida, su vida lujuriosa, su familia desordenada, el vino, las ganancias deshonestas y la mentira, ¿cierto? Era lo que reflejaban ellos. Y pues, si tú eres creyente, tienes que reflejar lo que Cristo realmente ha hecho en ti. Importante entonces, los que son líderes, los que son siervos. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar del primer capítulo? Que sí debemos de vivir una vida sin mancha. En santidad. En santidad. Y si todavía hay cosas que tenemos que mejorar, hay que mejorarlas. Hay que hacerlo. Lo que el apóstol quería era que las personas sean coherentes con lo que dicen y con lo que viven. Exacto. Entonces, esa podría ser una gran enseñanza que nosotros hoy podemos sacar de este primer capítulo de Tito, de la epístola de Tito. Sí, porque podemos decir, amamos a Dios, pero tiene que notarse. Exactamente. Porque Pastor. aquí decía que amaban a Dios, pero no. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, esta es la conclusión de este día, que vivamos conforme a lo que predicamos, a lo que creemos, a lo que decimos de ser cristianos, que seamos transparentes y no cretizos, no cretenses, mentirosos, que tampoco nos acomodemos por cuestión de dinero, sino que tengamos un carácter firme, ética y moral en tu vida y en mi vida. Amén, mis queridos hermanos. No se olviden de compartir esto, por favor. No se olviden de comentar bastante.